Buenos días. Esta mañana voy a leer una poquito de la porción de la palabra en Marcos 11, versículo 12. Dice así: Y el día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo. Y cuando vino a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Y Jesús respondiendo dijo a la higuera: Nunca más nadie coma de ti fruto por siempre. Y lo oyeron sus discípulos. En esta porción de la palabra, Dios quiere decirnos, quiere advertirnos, o quiere, con todo su corazón, Él quiere contarnos cómo es su forma, o sea, a ver cuál es la prioridad que Él tiene en su corazón. Para empezar, para Jesús tener hambre no es como nosotros, que nosotros somos muy dados inmediatamente a golosear, a buscar para llenar nuestro vientre. Por lo menos ese es el caso mío. Yo, sin necesidad de comer, sin tener hambre ni nada, ando goloseando. Nuestro Señor Jesús, leyendo su palabra y conociendo desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor Jesús, el tipo de hambre que Él tiene no es como nosotros. Nosotros le entramos a la comida. El hambre que Él tiene es otro tipo de hambre. Ahora lo vamos a ver. Como yo siempre digo, siempre que estemos leyendo la palabra, debemos hablar la palabra de una manera como es prioritariamente, en el sentido de que en nuestro corazón debe existir la prioridad de que si una persona escucha este audio y Dios le revela la salvación, eso es, digamos, lo más importante que nosotros debemos de hacer, o más bien, dentro del corazón de nuestro Señor Jesús, Él siempre tiene pendiente eso prioritariamente, que una persona más sea salva, que una persona más pueda obtener el perdón del pecado. Cuando digo esto es porque hoy estamos y mañana no sabemos si vamos a estar. Es más, dentro de una hora no sabemos si vamos a estar o no. Entonces, por eso es que la palabra tiene que ser oportuna, inmediata. Y yo no me canso en decir que siempre que yo estoy compartiendo la palabra, siempre el énfasis mío es transmitir la enseñanza, para que por medio de la palabra y de acuerdo a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y usando nuestro Señor su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios convenza a esa persona de pecado. El Espíritu de Dios ponga en esa persona el verdadero arrepentimiento. El Espíritu de Dios ponga en esa persona, por medio de la palabra, la revelación de cómo es ser libre del pecado. ¿Por qué? Porque yo puedo morir inmediatamente, y cualquier persona también puede morir inmediatamente. Y podría ser, como yo siempre lo digo, no es que yo sea fatalista, pero podría ser que esta es la primera vez que una persona escucha la palabra, y podría ser la última vez. Entonces en mi corazón siempre hay una preocupación para que la palabra que yo esté hablando tenga una palabra poderosa con el énfasis de nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Nacer de nuevo es porque lo que viene en el vientre de mamá, dice la palabra de Dios, que Salmo 151, dice la palabra de Dios, que viene con una simiente corrupta.
Entonces, lo que viene en el vientre de mamá tiene que morir espiritualmente y nacer de nuevo espiritualmente. Entonces, se nace de nuevo cuando nuestro Señor Jesús nos revela a nosotros la palabra y Él mueve esa simiente corrupta, la mueve a su cuerpo. Y entonces, una vez que nosotros somos libres de esa simiente corrupta, el Espíritu de Dios viene y nos sella. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese viejo hombre que nació de mamá muere y revive por medio de su Santo Espíritu. Eso es nacer de nuevo. Por supuesto que es muy difícil en pocos minutos poder explicar todo esto. Nosotros creemos, o yo creo, en el poder de la palabra. Porque, por ejemplo, la palabra dice en Isaías 55, voy a ir un momentito a Isaías 55, 11, dice la palabra, es un versículo poderosísimo, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces la misma palabra, ella misma no necesita de mi intervención, sino que la palabra que las personas están escuchando, ella trabaja sola, es independientemente y se mueve de acuerdo a la misericordia de nuestro Señor. Aquí en lo que leímos está claramente el secreto del perdón del pecado. Y cuando digo claramente, lo que quiero decir es que por medio de la guía de la iglesia, por medio de la guía de los mentores, por medio de la guía del pastor, ellos me han transmitido a mí todo este tipo de enseñanzas, y por medio del Santo Espíritu de nuestro Señor Jesús a mí se me ha sido revelado en mi corazón, y por eso es que yo lo tengo bien claro. Por supuesto que muchas personas cuando leen esto no ven nada, y es comprensible, pero al maestro le toca ponerle entendimiento a la palabra. Entonces vamos a ver que en lo que leímos está el perdón del pecado. Dice: y el día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo. Y cuando vino a ella, nada halló, sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Y Jesús respondiendo, dijo a la higuera: nunca más nadie coma de ti fruto por siempre. Y lo oyeron los discípulos. Entonces dice que Él siempre, al día siguiente, la palabra de Dios enseña que sus misericordias son nuevas cada día. O sea, al día siguiente. Hoy, para muchos que están escuchando este audio, es el día siguiente. Dice: tuvo hambre. ¿Qué? Tuvo hambre, tuvo necesidad. Él empezó a ver, después de que salió de Betania, Él vio una persona, y lo que la palabra dice es que Él vio de lejos una higuera, pero es una persona. Entonces tuvo hambre. ¿Qué es hambre? Tuvo necesidad de salvarlo. Entonces cuando Él vio la higuera, vamos a ver qué fue exactamente lo que Él vio. Sí, ya les dije, vio un ser humano. Pero ¿por qué este diácono dice que vio un ser humano? Entonces la Biblia tiene la respuesta. Está en Génesis capítulo 3. Dice así, Génesis capítulo 3. Estoy navegando hasta Génesis 3. Y dice: a mí me gusta usar el papel, la Biblia. O sea, siento rico usar la Biblia. No puedo usar una pantalla. Con una pantalla yo lo haría más rápido, pero yo siento necesidad de tocar el papel, me siento más cómodo. Entonces dice así Génesis capítulo 3, dice 7, Génesis 3, 7, y fueron abiertos los ojos perdón, es que estoy usando una versión, voy a usar la versión más común. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué fue lo que vio el Señor Jesús en Marcos capítulo
en Marcos capítulo 11, en el versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo. Y cuando vino a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Entonces el Señor Jesús nos está enseñando acá que Él viajó hasta Génesis 3, cuando Él estuvo en Génesis 3. Entonces Él vio cómo su creación, como Adán y Eva, se presentaron delante de Él cubiertos de hojas de higuera. Y entonces el Señor Jesús nos está recordando que ya Adán y Eva ya traen el pecado. Entonces Él nos está diciendo que cuando nos está viendo, o sea, cuando me está viendo a mí y el que está escuchando este audio, lo que está viendo es, nos ve a nosotros una higuera. Entonces ve una persona que no ha nacido de nuevo, es una higuera para el Señor Jesús. ¿Cómo está esa persona? Llena de hojas. ¿Qué significa llena de hojas? Que Adán y Eva estaban tratando de cubrir su desnudez. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ya estaba el pecado. Entonces estaban tratando de cubrir su pecado. Entonces una persona, aquí en el versículo 13 de Marcos 11, es una higuera llena de hojas, cubriéndose el pecado. Entonces Él viene y la escarba, por decirlo de alguna forma, mueve las hojas, dice porque Él quiere encontrar algo. Dice, vino a ver si quizá hallaría en ella algo. O sea, una persona que cubre su pecado con higueras, cuando el Señor Jesús abre las hojas, o sea, abre el corazón, entonces Él viene a mostrarnos a nosotros y nos dice, con base en Génesis 3, que lo que Él encuentra es el pecado, ¿verdad? Aquí dice, no halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Él sabía que no era tiempo de higos. No está hablando de comer higos. Está hablando de que Él quiere correr las hojas y encontrar el pecado y sacar el pecado. Eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo digo que encontró el pecado? Porque dice aquí, y Jesús respondiendo dijo a la higuera, nunca más nadie coma de ti fruto por siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces el Señor Jesús maldijo la higuera. ¿Por qué maldijo? El Señor Jesús, cuando escarba nuestro corazón, cuando mueve las hojas con que nosotros tapamos el pecado, o más bien el pecado hace que nosotros tapemos la presencia de Él por medio de hacer cosas buenas, o si estamos haciendo algo malo, nos pone a tomar decisiones para que hagamos algo bueno. Esos son hojas. Pero el Señor llega y corre esas hojas, y ¿qué es lo que encuentra? Encuentra la misma esencia de Satanás ahí adentro. Entonces Él maldice a la higuera, pero no la higuera como tal, sino que maldice lo que hay dentro de la higuera. Entonces cuando Él corre y escarba nuestro corazón, maldice lo que está allá adentro en nuestro corazón, que es el pecado. Por eso le dice al pecado, nunca más coma de ti fruto. O sea, el Señor Jesús no quiere que el pecado siga predicando que Jesús no es real, que lo que me enseñaron mis padres, este Satanás quiere que las personas prediquen que Jesús no es real. Entonces por eso es que Él lo maldice, ¿verdad? Entonces, para terminar, podemos ver cómo más adelante está la ratificación de que lo que el Señor Jesús dice se cumple. Dice Marcos 11, versículo 20. Y pasando por la mañana, o sea, al día siguiente, otra vez la misericordia de Dios, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Es de lo más lindo todo esto, porque la persona murió, y murió desde la raíz. O sea, el pecado murió desde la raíz. El pecado es una raíz que está pegada ahí. Entonces Pedro, acordándose, le dice, Maestro, he aquí, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dice, tened fe en Dios, ¿verdad? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que del 20, 21 y 22 y 23, ahí está ser libre del pecado. Ahí está la forma de ser libre del pecado. ¿Por qué? Primero, porque la palabra se cumplió. Se cumplió que el viejo hombre murió, ¿verdad? Satanás murió, lo arrancó de la raíz, ¿verdad? Y también dice, y respondiendo a Jesús les dice, tened fe en Dios. Entonces, ¿qué es? Que nosotros tenemos que tener fe de la salvación de otra persona por medio de la palabra que Jesús está diciendo. Esta fe es de Jesús, esta fe no es mía. Entonces dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte es el pecado, quítate y échate en el mar. Eso es porque en Apocalipsis al final el Señor Jesús toma el pecado, la muerte y Satanás y los echa en el mar. Este monte es el pecado, así es como Él quita el pecado de una vez y para siempre. De esta forma, entonces yo quería bendecir esta mañana y a las personas que van a escuchar este audio de la importancia, de que nuestro Señor Jesús hoy tiene hambre. Hoy anda buscando higueras llenas de hojas para arrancarles el pecado y para bendecirlos. Maldecir el pecado para que se seque en esa persona y poner la revelación de esta palabra por medio de su Espíritu Santo en el corazón de la persona que está escuchando para que pueda nacer de nuevo y ser libre del pecado. Bien, entonces aquí voy a terminar con este pequeño audio para hacérselo llegar a varias personas y publicarlo en YouTube para que muchas personas también lo puedan escuchar y ver y también lo puedan compartir a muchas otras personas. Que pasen un buen día.